Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy lunes, dando inicio a una nueva semana laboral. Ramón Reyes y quienes hablan vamos a estar con ustedes por la próxima hora, como siempre, compartiendo temas de interés general. Y la reflexión de este día dice así: Ramón, la educación es todo lo que queda después que olvidamos todo lo que se aprendió en la escuela. Esto lo dijo Albert Einstein. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1564 un devastador terremoto destruyó las ciudades de Santiago y La Vega. 1570 en los Países Bajos, Holanda, el mar penetró en tierra firme provocando más de 100.000 muertes. La catástrofe fue conocida como inundación de Todos los Santos. 1926 el dictador soviético Joseph Stalin envió a Siberia al notable escritor León Tolstoy en condición de desterrado. En 1938 nació en Grecia la reina Sofía. Casada por los ritos ortodoxos y católicos con Juan Carlos de Borbón, heredero de la colonia española, al acceder al trono se convirtió en reina de España. En 1948, al cabo de una espectacular campaña de último minuto, frente a todos los pronósticos, Harry Truman fue elegido presidente de los Estados Unidos. Figura entre los mejores mandatarios que han pasado por la Casa Blanca. En el 2007, en la que está considerada la mayor tragedia de su historia, grandes inundaciones producidas en Tabasco, México, dejaron 1 millón de damnificados. 1 millón es mucho. Y por suerte, Jessica, que fue la de la semana pasada, pasó, se puede decir, sin pena ni gloria, porque no produjo que 2 o 3 muertes nada más por ahogamiento y, bueno, daño a la propiedad. Tú sabes, usted que es periodista, que con la victoria de Harry Truman se cometió uno de los grandes errores periodísticos del mundo, porque el Chicago Herald Tribune, que apoyaba a Dewey, se adelantó y publicó la noticia de que Dewey había ganado. Sí, entonces hizo un ridículo enorme. Bien. Y no es la primera vez, en menor escala, pero en Estados Unidos, con el asunto este de dar la primicia, de dar la primicia, el palo periodístico. Que se comete mucho delito. Sí. Bien, señores, pues tenemos entre los pasos aquí de la actualidad, no de la historia, que más claro y detallado no puede haber sido la publicación del Ministerio de Educación dando cuenta de la cantidad de terrenos que han sido adquiridos para la construcción de escuelas, la cantidad de los que han sido liquidados, que es la gran mayoría, y la suma que todavía se adeuda en gran parte debido a que los propietarios no han completado la documentación requerida. Es evidente que en tanto este requisito no se cumpla y sobre todo quede bien acreditada la propiedad de los terrenos por parte de los vendedores, el Estado no debe desembolsar un solo centavo. Al hacerlo así, Educación está actuando con la debida responsabilidad, se trata de fondos públicos. El comunicado da a la luz pública por la Procuraduría General de la República sobre la fuga de los 2 pilotos franceses pone la picota pública una vez más, el proceder cada vez más difícil de digerir de algunos jueces. Es una situación a la cual tiene que hacerle frente la Suprema Corte, ya que ella está llevando al precipicio la credibilidad de la justicia dominicana. Su descrédito es más que evidente, donde hay magistrados y jueces honorables y que honran la judicatura y cuyo buen nombre también resulta afectado. Como siempre, pagan justo por pecadores. Sí, pero mira, en menor escala, y se destapó, en las redes sociales apareció, y creo que un diario salió ayer, las condiciones de hacinamiento de unos presos en Higüey, tuberculosos. Sí, pero nada más en Higüey, Ramón. Pero espérate, pero ahí habían 234 reclusos. Y hoy sale a relucir que la mayoría de esos
encarcelados no tenían ningún documento judicial para para estar preso. Entonces, esta mañana, huyendo, fueron a formalizar La prisión de ellos. la prisión de gente que por robarse un pollo tiene 8 meses. No hay medida de coerción, no hay juicio y no le dan comida. Eso fue y esto lo reveló un funcionario administrativo. No, como son presos que no han sido juzgados, no tienen medida de coerción, se llevan ahí y entonces los familiares Tienen que alimentar. le mandan alimentación cuando los familiares saben que están presos. Bueno, Entonces, es que no son franceses. así no se puede. Y estos no son franceses, Ni son pilotos. dominicanos. Bien, oportuna y contundente la declaración de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, ADOFA, de que es del todo falsa la versión interesada de que cosecheros y molineros proyectaban un alza en el precio del cereal. Por el contrario, este se mantiene inalterable. Asimismo, la reiteración de que las existencias de arroz son más que suficientes para abastecer sin escasez la demanda del mercado nacional, Ramón. ¿Estoy de acuerdo? En el fondo se sospecha una campaña soterrada con la finalidad de promover la importación innecesaria de Estoy de arroz acuerdo. para beneficiar a unos cuantos especuladores. Así es. Y bueno, hoy, el Día de los Fieles Difuntos, quienes visitaron los cementerios para rendir homenaje a sus familiares y relacionados ausentes, se encontraron agravado el mismo penoso espectáculo, el increíble abandono, falta de mantenimiento, vigilancia y seguridad, suciedad y arrabalización de los camposantos y no pocas tumbas violadas, profanadas. No hay mucha diferencia entre la Independencia, la Máximo Gómez y Cristo Redentor, son la misma cosa. Y Cristo Salvador de aquel lado de la ciudad. Que ofrece no puede ser más penoso y degradante sin que las autoridades se den por enteradas. No es de extrañar si no hay respeto para los vivos, mucho menos para los muertos. Claro, y eso corresponde a los ayuntamientos, están bajo la tutela de los ayuntamientos. Y No da son- vergüenza. es Yo que- me estaba riendo Ya no se mucho. han dado por enterado. No se andaba por enterado. Y mira, ayer hay un diario, no sé si fue el Nuevo Diario, que publica hoy que las autoridades le limpian la cara, se aprestaban a limpiarle la cara ayer para que el visitante encontrara limpio el Camposanto, cosa que no era 100% verdad, porque ayer todavía, yo estuve en el cementerio ayer visitando las tumbas de mis familiares y óyeme, vi esto, mucho mercadeo. Ahora el ayuntamiento, el Andino, el Prado, el otro cementerio, habían montado carpas grandes y entonces a los visitantes le daban un folleto, un velón en un vaso, un estuchito, botellitas de agua, pero te daban el folleto para decir, mira, para que te afilies a mí. Y era una competencia entre 4 empresas. Bueno, por lo menos estaba acosando, diría yo, positivamente a los visitantes porque algo le estaban dando aparte del folleto. Sí, pero ¿y el resto del año? Justamente, eso mismo dije yo, Mario. Compadre, mire, vamos a dejar eso así. La entrada hecha por 2 oficiales de la policía en la sede del Centro Bono sin mandamiento judicial, tomando fotos y nombre de los presentes, los temas tratados, material impreso del centro sin un mandamiento judicial ni nada que lo justifique. Quede constancia la protesta, aunque quizás no sirva de nada. Ahí se relacionó el público de la policía, que no, que fueron unos rasos. Que actuaron, había un coronel. Por su cuenta. Sí. Había un coronel. Bueno, y se actuaron por su cuenta en contra de ahí, que van a hacer con ellos, lo van a dar de baje, igual que le hicieron con el raso mala cebolla. conducta. Con el raso cebolla. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con nuestro huésped hoy en Teledebate.
Bueno, el invitado ahí es una persona cumplidora, que deben volver y aquí está de nuevo. Aquí estamos. Así que Muchas nos complace gracias. recibir de nuevo a Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología. Habíamos quedado temas pendientes de la otra vez. Así es. Así que, ¿qué te parece si lo empatamos? Tenemos que irnos a Pueblo Viejo. Nos habíamos quedado en Pueblo Viejo. Está lloviendo, no vaya a coger para allá ahora, Mario. No, Está lloviendo. abre el paraguas ya. Porque habíamos quedado pendientes de hablar sobre, terminar, concluir el tema de la mina de Pueblo Viejo. Correcto. ¿Verdad? Sí, bueno, haciendo un pequeño recuento rápido, habíamos hablado de que el depósito de Pueblo Viejo es un depósito de sulfuros masivos. Ya habíamos explicado el tema de los sulfuros, que lo produce la naturaleza y concentra normalmente minerales metálicos de valor, que son los que generan el depósito mineral que con una concentración determinada se convierte entonces en una mina. Ese sulfuro, habíamos quedado también en que es un mineral que no es estable en la naturaleza. La naturaleza produce el sulfuro, que es una de las familias de minerales, pero su interacción con el aire y con el agua hace que se oxide. Es un proceso natural de oxidación. Y ese proceso natural lo que genera es un cambio de la mineralogía, la estructura interna del mineral, de un mineral de sulfuro a un mineral de óxido. Entonces todas las propiedades cambian. En ese proceso de oxidación se libera azufre. Al liberarse azufre y ese azufre combinarse con el aire y el agua, con el H2O, genera entonces el ácido sulfúrico. Y de ahí es que se conoce el tema del drenaje ácido de minas, cuando se explotan minas de sulfuros específicamente. Pero la naturaleza, cuando genera ese depósito de sulfuro, ese proceso de oxidación empieza a ocurrir de forma natural. Y se va generando una costra de óxido que recubre todo el depósito de sulfuro. En ese proceso se libera igualmente ácido sulfúrico. De hecho, una de las metodologías de exploración para determinar presencia de depósitos de sulfuros es justamente el mapeo del pH de las aguas naturales, de las corrientes, de las cañadas y todo, y es un indicativo que lleva al geólogo a determinar dónde puede estar el depósito. Bien, el Pueblo Viejo tuvo ese mismo proceso, generó de forma natural ese drenaje, no el drenaje ácido de minas per se, pero sí generó una acidez de las aguas de los arroyos y cañadas de por ahí de manera natural. Pero se oxidó. Con el paso de millones de años, se oxida el depósito y genera una costra de un espesor determinado, que fue la mina real que explotó Rosario Dominicana. O sea, Rosario Dominicana implementó un sistema metalúrgico para procesar óxidos y recuperar oro, plata, zinc, cobre, etc. Un depósito polimetálico. Fue nacionalizada la mina y 79. en el 79, 78, 79. Por Antonio Humano. Sí, Y a partir de ahí ya realmente lo que se llama la vida útil de la mina en términos de los óxidos conocidos hasta ese momento era bastante poca. Entonces se llegó a descapotar, que es el término que se utiliza, se llegó hasta el nivel de donde están los sulfuros. Y los sulfuros fueron expuestos al ambiente. Y ese proceso genera el proceso natural de oxidación, pero es prácticamente inmediato. La liberación de azufre se genera de manera inmediata. Entonces, en esa época los precios del oro estaban bastante buenos, pero se llegó al sulfuro. Cuando se empiezan a minar los sulfuros, el proceso metalúrgico para extraer los valores de los sulfuros ya no es tan eficiente porque era un proceso metalúrgico hecho para óxidos. Entonces la mineralogía, como dijimos anteriormente, cambia y todo el proceso cambia. Entonces, de una recuperación de un 90 y tantos % de eficiencia que tenía el proceso de óxidos, se cae a una recuperación de un 30% de eficiencia aproximadamente, números más o menos. Y evidentemente se empiezan o sea, el retorno, la recuperación no es tan valioso. No es tan atractivo, pero sí valioso. Es valioso, pero la cantidad que se recupera, no es lo mismo recuperar un 90% que recuperar un 30%. O sea, estamos botando, entre comillas, un 70% de valor. Cosa que no se votó, eso se depositó en la presa de las Lagunas, que hoy en día es un proyecto de reciclaje minero donde están haciendo es tratar esas colas, esos residuos de aquel proceso que se trabajó con metalurgia de óxidos para sulfuros, generó ese 70% de rechazo o de cola o de desperdicio, que tiene valores de oro importantes. Entonces, o sea, eso no se perdió, sino se quedó ahí. Eso no se aprovechó en ese momento. En ese momento se aprovechó, pero tuvieron la visión de generar una presa de colas distinta a la presa de cola donde manejaban los óxidos y se acumuló ahí todo ese material de sulfuro. ¿Okay?
Entonces ya hoy en día, ese es un proyecto que cuando se licitó el Pueblo Viejo, se licitó esa parte, la presa de las lagunas, se licitó aparte. Y hoy en día hay una compañía que está haciendo un reciclaje minero. O sea Es que hay decir, dos compañías ahora allí. es correcto. Una es la Barry, que está explotando la mina. La mina, Y otra compañía que es la que explota las colas. que es las Lagunas Limited. Esa no Bairro se ha hablado casi prácticamente de esa Sí, empresa. está reprocesando las colas, o sea, está sacando unas colas de sulfuro, que son minerales de sulfuro, los está oxidando de manera rápida, un proceso interno que tiene, está oxidándolos rápido, está moliendo nuevamente, está recuperando oro y está redepositando entonces ya las colas en forma de óxido, que ya es estable en la naturaleza y no genera ácido, los redeposita otra vez en el mismo embalse. ¿Y el pasivo ambiental? Entonces, el pasivo ambiental de Pueblo Viejo viene por el hecho de que al Estado Dominicano llegar a los sulfuros y exponer los sulfuros genera inmediatamente un proceso de drenaje ácido inmediato. Gota de lluvia que cae y hace contacto con el sulfuro es una gota de lluvia que se convierte en ácido sulfúrico. Y aquello es de color rojo, son las imágenes famosas que A eso veían se debe la imagen roja. Exactamente, todas las imágenes rojas del río Margajita, famoso, que desaguaba, ese rojo, eso es drenaje ácido. Que no ha desaparecido totalmente, Se ha recuperado prácticamente pero el no ha 100%. desaparecido totalmente. Eso dura mucho tiempo, estuvo mucho tiempo, pero el origen, la fuente de eso está corregida. Entonces, en eso lo crea el Estado Dominicano, genera esa condición de pasivo, ese origen de contaminación. Y dura así por muchos años, por una década aproximadamente. Más o menos. O Y más. el drenaje ácido tiene una particularidad, es que arrastra consigo, puesto que más tiene un de una sulfuro, década. arrastra metales pesados y ese es uno de los problemas grandes que tiene. Entonces los lodos que va arrastrando se va cargando de minerales pesados y de metales pesados y una acidez impresionante. Entonces, ese es el pasivo ambiental que se descompone en dos pasivos. El pasivo ambiental dentro de la propiedad del proyecto minero, que es lo que cuando se licita es lo que se lleva como una responsabilidad al ganador. Es decir, tú vas a comprar el carro, pero lo vas a comprar con la puerta rota y con la goma pinchada. Y el comprador dice, de acuerdo, yo lo compro, yo lo acepto. Y yo lo restauro. Y yo lo reparo lo que me corresponde a mí, que es dentro de la propiedad minera, dentro de la concesión minera. Ahora, evidentemente, ese problema que genera la mina trasciende las fronteras de la mina, trasciende los límites de la propiedad y se extiende. Porque esa agua del Mejita sale de la propiedad minera, llega a Atillo, cualquier otra correntía que sale, llega a otro sitio. Y ese es el pasivo ambiental que está fuera de la propiedad de la mina. Y que el licitador, el que gana el contrato, dice, bueno, yo eso no lo acepto, eso es responsabilidad del Estado Dominicano y en esos términos se llega al acuerdo. O sea, el pasivo ambiental se divide en dos. Uno, el que está dentro de la propiedad minera y dos, el que está fuera de la propiedad minera. El que está dentro de la propiedad minera le corresponde resolverlo a la empresa minera y el que está fuera le corresponde al Estado Dominicano, que fue quien originalmente lo generó todo. Entonces, eso es bueno dividirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, unos 10 años, tuvimos un depósito de sulfuro, un depósito mineral de sulfuro, pero para los fines nosotros teníamos una fábrica de ácido sulfúrico durante 10 años. En la parte alta de una montaña, en donde todo el agua que cae ahí escurre hacia todos los lados y se va a las cuencas más bajas. Entonces, 10 años tuvimos en eso, una fábrica natural de ácido. Los que estamos en el mundo geominero, en la geología, en la minería, en aquella época, Sodogeo junto con la Cámara Minera y todo el que estaba en ese ambiente, desde el punto de vista técnico entendíamos y presionamos para que se hiciera que la forma más idónea o tal vez la única forma correcta de parar ese problema ambiental, porque es un problema ambiental serio, la única manera de atajar el problema ambiental era explotando el depósito. Y vamos a ver por qué. Frente a la situación dada, es decir, tenemos un depósito de sulfuro descapotado, donde llueve y sale ácido. Y sale ácido sulfúrico. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo detenemos ese proceso de contaminación fortísima? Uno, lo tapo todo, para evitar el contacto aire y agua con el sulfuro. Ahora bien, para tapar lo que yo necesito hacer otra mina, porque tengo que buscar el material de otro lado. Tengo que ir a levantar otra montaña o sacar material de otra montaña para venir a tapar y a colocar aquí arriba todo esto. A tapar una mina con muchísimo valor. Proceso que genera un pasivo en otro lado, genera un impacto en otro lado, genera unos costos violentos
y tapa El un beneficio. depósito. Y tapa un depósito valioso y conocido. Que tal vez Segundo. en ese momento la tecnología para manejar eso no existía, pero tal vez en el futuro sí. Entonces estamos poniendo un sobrecosto a que si en el futuro se puede trabajar, tenga ese costo adicional. Número 2, ok, no lo tapo para evitar todo esto que está aquí y sencillamente trato las aguas. Yo hago todo un tratamiento de agua, voy neutralizando las aguas poco a poco y todo lo que sale del entorno de la mina yo lo controlo. Pero eso es gasto. Es un gasto continuo. Además, o busco caliza, que también tengo que hacer otra mina, o la tengo que comprar fuera, es todo gasto continuo. Y la tercera opción, dice, bueno, pues yo voy a explotar el depósito con tecnología minera responsable, de primera generación. Vamos a hacer una explotación del depósito. Incluimos dentro de los costos de operación del depósito, incluimos todo el proceso del tratamiento de las aguas y el control de las aguas ácidas. Entonces ya está incluido dentro del costo del minado. Controlo eso, genero que esa parte alta la voy convirtiendo poco a poco en un embudo y entonces ya controlo topográficamente esa agua, controlo el problema ambiental y de resultado obtengo oro. Entonces, frente a esas tres alternativas, evidentemente la Tomaron más la última, la lógica tercera. es la última. O sea, realmente Pueblo Viejo, como lo planteábamos en aquella época en el seno de la Cámara Minera, era que es un proyecto de remediación ambiental que además deja beneficios de oro al país. Así le llamaron desde el principio. Entonces, frente a eso, evidentemente esto posiblemente no lo sabe todo el mundo y tal vez por eso ha habido mucha confusión, ha habido muchas opiniones que uno de este lado lo dice, pues que no tiene sentido. Pero esa es un poco la historia del depósito de Pueblo Viejo. O sea que lo mejor que puede haber pasado es que ese depósito se haya licitado, que haya sido ganado por una empresa responsable, una empresa con la capacidad de manejarlo, porque es un depósito muy difícil, metalúrgicamente hablando, es muy complicado. No todo el mundo puede manejar no tiene la tecnología para manejar ese depósito. Es sumamente complicado, ustedes han escuchado de las autoclaves inmensas y todo este rollo. Son hechas específicamente para este depósito, o sea que es complicado. Entonces lo mejor que le puede haber pasado al país es haber licitado el depósito, haber tenido una compañía del tamaño y de la categoría de hoy Barrick, que originalmente era Placerdom, pero una compañía responsable que puede manejar ese depósito. Entonces, el tema de las aguas ácidas que me comentaba anteriormente, hay que ir a mirar ahora cómo está el Margajita, lo que antes era agua roja, hay que ir a ver ahora cómo está. Eso no va a cambiar de hoy a mañana, es un proceso que toma tiempo, pero la fuente de contaminación se resolvió, está controlada y hay algo que no se sabe tampoco. Todo el proceso de contaminación de la hidrogeología, porque no solamente es el tema de los minerales y no es el tema del ácido, es el tema de cantidad de químicos, cantidad de aspectos que se manejaron cuando los óxidos, que se dejaron, se abandonaron cuando cerró Rosario y todo aquello quedó. Se desbordó. Entonces hubo todo un proceso de limpieza interno que costó millones y millones de dólares. Eduardo, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Don Mario, Bien, volvemos de nuevo con el amigo Eduardo Eduardo presidente de Verdeja. la Sociedad Dominicana de Geología. Estábamos hablando del tema del Pueblo Viejo. Y ahora es que yo me entero que son dos explotaciones con dos compañías. Casi todo el mundo nada más hablaba de la Barri de Pueblo Viejo. Y tú estás mencionando que hay Placerdom otra compañía primero. que se está... Sí, es que cuando se licitó el proyecto, que es importante decir, en el momento que se licitó, en el año antes del 2000, el precio del oro estaba a 200 y tantos dólares la onza. Nada atractivo, o sea, fue muy difícil el salir a vender un depósito de esa naturaleza con las complicaciones que tiene y el pasivo ambiental que conllevaba, que para nosotros era un problema, porque era una contaminación ambiental continua. Salir a vender eso al mundo en ese momento no era cosa fácil, se hizo un buen trabajo, el Estado por lo menos hizo buen trabajo ahí y logró licitar eso. Pero en ese proceso de licitar fue dividido, el proyecto se dividió en varias secciones, uno fue el depósito per se, otros temas, la presa de Mejite y la presa de las lagunas, se licitaron aparte, porque la metodología es diferente, la tecnología es diferente, el proceso es diferente y evidentemente la presa de las lagunas es
pequeñita en relación al tamaño del depósito de Pueblo 10, el depósito minero en sí. Entonces se separó y se licitaron aparte y por eso hoy tenemos dos compañías. ¿Y son dos compañías diferentes? Son dos compañías diferentes. Las Lagunas Limited en Barrick Gold es una compañía australiana, Barrick Gold, y es una compañía americana y canadiense. Entonces son dos compañías distintas que trabajan con procedimientos distintos, con metodologías distintas, tecnologías distintas, porque tienen mineral distinto. Sí, en el contrato de esta última ni se ha mencionado. No. Ha salido, no ha sonado tanto. No, es que no ha sido objeto de controversia, de conflicto ni nada. No, eso no, pues se ha manejado. Ha pasado de largo, ha quedado arropado. Es que se ha manejado, yo entiendo que se ha manejado de una manera correcta, una manera responsable, con inclusión social de las comunidades. Además que es un proyecto completamente inocuo, o sea, es un proyecto que está resolviendo, es reciclaje minero, está resolviendo eliminar un mineral de sulfuro que lo tenemos ahí guardado, molido y todo, pero está ahí en una presa, guardado, que genera su proceso de oxidación y demás. Estamos utilizando eso, oxidándolo, sacando beneficios y volver a depositar ya un mineral estable, unas colas estables. Yo te hablaba fuera de cámara en el exceso, bueno, y el nuevo pasivo ambiental, ¿sobre quién recae? Porque las comunidades se viven quejando, bueno, Claro. Nos están contaminando, no tenemos ningún provecho y esta mina está aquí, en nuestro territorio. Es correcto. El pasivo ambiental, como dijimos anteriormente, sigue siendo los mismos dos. El Sí. que está dentro del entorno de la propiedad Uno minera adentro y otro fuera. el que está afuera. El que le corresponde a las comunidades, es el pasivo ambiental, no es nuevo, ese es el viejo. Sí, es viejo. Es el que siempre ha estado ahí. Del Es el que produjo el Estado Dominicano cuando descapotó los sulfuros y lo dejó descapotado. Así es. Entonces, ese pasivo ambiental sigue siendo. El Estado no ha hecho lo que ha tenido que hacer por el contrato, no ha resuelto el problema del pasivo ambiental fuera del entorno de la mina. Evidentemente, la fuente de generación de ese pasivo se ha reducido prácticamente al mínimo, porque la empresa se ha encargado de dentro de su responsabilidad, del entorno de su responsabilidad, lo ha resuelto. O sea que la fuente de contaminación que había se ha reducido. Pero lo que existía anteriormente, Eso está ahí todavía. acumulado, que se va disipando muy poco a poco. Ahora, lo que la operación actual no genera un nuevo pasivo. Y eso es importante. O sea, no hay un nuevo pasivo generado por la operación actual, todo lo contrario. O sea, la operación actual lo que ha hecho es reducir y eliminar la fuente del pasivo ambiental que sale de su frontera. O sea, su responsabilidad es una operación responsable, correcta, eficiente, rentable y que no produzca contaminación. Todo lo contrario. Ese es el tema de ella. Vamos a hablar de petróleo. ¿Te parece? ¿Eh? Hablar de petróleo. Bueno, ¿tú crees que hay posibilidades que en el país haya petróleo? Conversábamos la otra vez. Sí. Tenemos las estructuras, primero tenemos las rocas, la geología, en donde suelen ocurrir los depósitos de petróleo. Así como tenemos la geología donde suelen ocurrir depósitos de minerales, de oro, plata, tenemos en el país tenemos estructuras geológicas, formaciones geológicas, que típicamente en los lugares donde se ha encontrado petróleo son los lugares en donde se suele encontrar petróleo. ¿Qué falta? Falta mucha investigación. Hay que investigar, hay que hacer exploración sísmica, que es muy cara, es muy costosa. El Estado ha llevado a cabo un programa interesantísimo, muy importante, de recolección y recopilación de la información de exploración que se ha hecho, pues se ha hecho bastante exploración. Sí. Hay que hacer mucho más, las tecnologías cambian, los procesos cambian, hay muchas cosas que van cambiando, pero hay algo, se ha hecho algo en el pasado. Pero la información estaba aparentemente diseminada, estaba... O callada también. No está bien, el tema es que el Estado no tenía eso y se ha generado ese proyecto de recuperar esa información. ¿Para qué se recupera la información? La información se recupera para poder generar una información de base que sea atractiva para nuevos inversionistas. Porque quien va a gastar el dinero no es el Estado Dominicano. No. Quien va a gastar el dinero es el inversionista de la compañía de exploración. Entonces tiene que tener un panorama atractivo, tiene que tener una base de datos, tiene que tener documentos que le digan, bueno, sí, esto promete, o mira, con lo que tú tienes ahí a mí no, eso no me interesa, no me llama la atención. Entonces eso es el primer paso. Una vez se tenga eso, se generarán las áreas determinadas para concesionar, para investigar, tanto en el territorio terrestre como en plataforma marina. Eso te iba a decir, y en plataforma marina también existirá la posibilidad Sí. de que se pudiera extraer petróleo. Claro. Tenemos las estructuras
volvamos siempre, recuerden lo que hablábamos de las estructuras geológicas y de los indicios. De ahí a que haya o que no haya, y si hay, en la cantidad y la calidad necesaria para que sea rentable, ese es otro aspecto. Pero lo primero es ver que pueda haber. Vamos a hacer una pausa, Eduardo, y regresamos. Bien, don Eduardo, yo creo que vale la pena seguir hablando del tema del petróleo porque el tema del petróleo es de mucha incidencia. Digo, ahora estamos bien, afortunadamente, porque por el precio del petróleo que está muy bajo, gracias a Dios. De los $100 que tuvimos que pagar, casi 150. 160 llegó Ahora. en un momento. Estamos bien como consumidores Como finales. consumidores. No estamos en el mejor momento Como, para salir a licitar. a licitar. O el interés es poco. lógicamente. Pero evidentemente eso es cíclico y tenderá a cambiar. Pero bueno, tenemos el potencial, que es lo Correcto. importante, y eso, o sea que vamos a estar conscientes que no es muy posible que el precio del petróleo no se mantenga a los niveles actuales de manera indefinida. Pero es importante mencionar, no es solamente petróleo líquido negro, estamos hablando de hidrocarburos en general, donde Correcto. entra el gas natural. Que puede haber gas puede ser gas natural. para las plantas. Exacto, ¿no? Y para muchísimas y cosas. para- O sea, los dos. Bueno, como tú estás en la geología y conoces perfectamente el tema, ¿qué es el esquisto en realidad? El esquisto. El esquisto, es que están que Estados Unidos lo está explotando. en los Estados Unidos. El esquisto es una roca metamórfica. Ujú. Y es una roca metamórfica, bueno, que una roca metamórfica es una roca, independientemente de su origen, que ha sido sometida después de formada a grandes procesos de presión y de temperatura. Entonces, en el esquisto específicamente... Es un proceso natural. Proceso natural, Correcto. por el proceso tectónico fundamentalmente. El esquisto ha recibido mucha presión y movimiento de lado. Entonces, digamos que va rompiendo la roca poco a poco, de una manera muy fina, como si fueran hojas, y se forman entonces una estructura ya de la roca per se que es laminada. Evidentemente, esa laminación ya genera un patrón de control interno para el almacenamiento y la movilidad de cualquier fluido que pueda haber ahí. O sea, no es lo mismo que se mueva perpendicularmente a las láminas que horizontalmente. Es como si tuviéramos un libro, ¿no? O sea, el agua discurre entre las hojas. Entonces, eso es el esquisto. El esquisto, cuando es de roca sedimentaria originalmente, de roca en donde está dentro de un contexto que le permitía una formación de hidrocarburos, entonces aparentemente ha habido mucha cantidad de esos hidrocarburos que se han metido entre esas hojas de la roca poco a poco, Y se pero han quedado ahí. evidentemente con la tecnología anterior o con lo que se buscaba anterior, uno con un depósito grande. Los depósitos grandes han ido disminuyendo en el mundo porque el ser humano los ha ido agotando poco a poco. Entonces, bueno, surgió esta tecnología de decir, bueno, pero espérate, por ahí hay poquititos. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos agarrar esos poquititos y los producimos. Y de ahí donde sale esa tecnología que es relativamente reciente, por lo menos que ha salido a la luz pública de esa manera. Pero es el tema del Pero son del muchos poquiticos, parece. son muchos poquiticos. Sí. Entonces lo que se hace es, bueno, abrir un poco esa junta entre las rocas, generar unos fluidos de concentración, entonces Presionar. extraerlo. Que es interesante, pues la geología es interesante. Se habla también, aprovechando ese mismo principio, digamos, se habla de los almacenamientos de CO2 bajo tierra. Y los españoles en eso, hace poco hubo un conflicto, algo al respecto, pero se está hablando y se está utilizando las estructuras de la roca para salir de un problema que estamos creando nosotros en la superficie. Entonces, ¿dónde guardamos este CO2? Espérate, vamos a guardarlo ahí abajo y eso es un proceso ya, también es relativamente nuevo, pero es parte del... ¿Quién descubrió el esquisto? No, el esquisto per se es una No, clasificación. ¿quién lo...? Se dice la tecnología. La tecnología, Sí. no, en el dato específico no lo Porque nada tengo. más la tiene Estados Unidos hasta ahora. No es que la tenga, se conoce. Hay que ver quién, o sea, qué tan rentable. ¿Quién se hizo rico? ¿No? Y qué tan rentable puede ser, porque sí, decirlo es muy fácil, la teoría es muy sencilla, pero bueno, hay que meterle números y ver realmente que hace la perforación, hay que romper la roca, hay que abrir, hay que concentrar, hay Parece que venir la explotación y hay que es volver a más acercar. costosa. Es mucho más costosa, Mucho más evidentemente. costosa. Sí, sí. Esa es la realidad. Y tiene otra serie de problemas que muchos de los casos que hay, porque si no está a mucha profundidad, si está relativamente cerca de la superficie, puede generar
alteración en la superficie de la tierra, hundimiento, levantamiento. Ha habido también, están produciendo quejas en algún lugar de los Estados Unidos precisamente por eso. Temblores. Son microtemblores, porque el proceso para abrir la roca es un proceso de inyección a presión de líquidos especiales y eso evidentemente va abriendo Abre poco a la poco roca. y eso genera microtemblores. Bien, mira, digo, tiene que ver con más natural con la tierra, como es lógico. Salió la información de que aparentemente en la región sur se ha producido una gran cantidad de devastación de la riqueza boscosa, dice que apenas es que el 10%. ¿En qué forma tú crees que eso puede afectar, en este caso, pues, digamos, el equilibrio ecológico, geológico, por así decirlo? Es fundamental, fundamental. Lo hablábamos en el programa anterior cuando hablábamos del balance hídrico, de cómo funciona un río y de lo que es una cuenca de río. Y la deforestación en cuenca alta, lo primero que genera es, cuando hablamos que cuando el agua cae, la lluvia que cae, la escorrentía es muy rápida. Entonces se dan picos de crecida que antes no existían. Se dan inundaciones violentas de mucho caudal en muy poco tiempo. Y esa es la que más daño hace. Pero al mismo tiempo eso genera que el río incremente su capacidad de erosión en la parte alta, porque trae mucho más agua. Cuando el agua con mucha velocidad, cargada de todo lo que ha erosionado, llega a un lugar donde la inclinación, la pendiente del río es menor, entonces deposita. Entonces se genera el problema de la sobresedimentación en la parte baja de los ríos. Una sobresedimentación en la parte baja de un río lo que hace es elevar el nivel de la tierra. Cuando el río en condición normal viene bajando, ya no puede cruzar, tiene que irse por otro lado. Entonces el río empieza a abrir, a ensanchar, que es el proceso normal de un delta, es un proceso natural. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando eso se ha generado y viene otra crecida fuerte, entonces el río que antes crecía, digamos, dentro de un entorno adecuado o limitado, que lo conocían los campesinos de antaño, hoy en día se brinca los muros, brinca todo y se va muchísimo más lejos y el problema, el desastre que genera es muchísimo mayor. Entonces, eso que nosotros vimos a raíz de George, todo el problema que hubo en el sur y la vertiente sur de la cordillera central La Mesopotamia. es que todos están dentro de la cuenca de inundación del río. Y la cuenca de inundación del río es muchísimo más que la cuenca que uno ve del río. El río tiene tres cauces. El cauce principal, que es el que uno ve, el agua que va haciendo meandros, va zigzagueando. El cauce mayor, que es el entorno primero, en donde uno ve que el río va dando vueltas, luego hay una terracita, viene la terraza aluvial, pero el cauce de inundación es mucho más allá. O sea, el cauce de inundación es aquel que permite que pase, transite por ahí la cantidad de agua de la mayor lluvia posible que puede caer dentro de toda la cuenca del río. Que son muchos metros cúbicos por segundo, muchos. Entonces, muchas veces no se le toma en cuenta ese cauce de inundación del río. Y se generan desarrollos urbanos, agrícolas, etcétera, que por demás son zonas planas, son zonas llanas, son zonas adecuadas para eso, son zonas ricas para el cultivo y demás, pero le pertenecen al río, como dirían los campesinos. Claro. Entonces, cuando lo el que hombre es del río, al del río vuelve. punto, tarde o temprano va al río. Entonces podremos canalizar, podemos hacer una serie de cosas, el río va a buscar. O sea, mientras generemos desequilibrio, vamos a recibir las consecuencias. Y el primer desequilibrio es la deforestación en cuenca alta. En la montaña. Por ahí empieza el tema. A mí me preocupa mucho el problema del equilibrio ambiental aquí en la isla, por la diferencia que hay entre Haití y la República Dominicana. En definitiva, somos parte de un todo, ¿no? Parte de un todo, pero muy diferenciado, ¿no? Pero eso es un tema que podemos tratar en otra ocasión porque ya se nos agotó el tiempo. Perfecto, con Así muchísimo que gusto. usted queda pendiente, en cualquier momento le damos un timbrazo. Siempre es un placer. Y yo sé que usted va a venir por acá. Muchas gracias. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadulla. ¿Qué es el programa educativo Quisqueya Cree en Ti? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los logros que ha cosechado hasta el presente? El programa no es más que la positiva concretización de los esfuerzos del sector público y privado en la necesaria alianza para impulsar en el país la educación técnica y tecnológica en los liceos, con vistas a proveer al sector laboral del personal capacitado que requiere.
El programa se focaliza en jóvenes en el rango de 15 hasta 29 años de edad, tanto para estudiantes activos como aquellos otros que tuvieron que abandonar las aulas y residen en zonas vulnerables. En cada región, los estudios están orientados al desarrollo de sus potencialidades económicas y a los requerimientos del mercado laboral. Así, en Santiago se priorizan los estudios industriales, en el este la capacitación turística y en el sur y la frontera los conocimientos agrícolas. El respaldo y aportes de la Fundación Inicia de Vicini ha permitido llevar el programa a una mayor cantidad de politécnicos del interior del país. Se trata de un proyecto de factura netamente dominicana, adaptado a las necesidades nuestras, y con él se da respuesta a una añeja aspiración de aplicación dilatada, como las de calificar en conocimientos y destrezas a una fuerza laboral joven, que una vez debidamente entrenada pasa a formar parte del personal demandado por el sector empresarial. Es un camino de doble vía, poner la fuerza de trabajo al servicio y contribución del desarrollo económico y a su vez, a través de este, abrirle a sus integrantes oportunidades de empleo y superación y un futuro de progreso y mejor calidad de vida. El programa ha egresado hasta ahora 6.500 jóvenes. Como expresaron hoy los directivos de Educa, encabezados por su presidenta Elena Villella, al participar en el diálogo libre del matutino Diario Libre, el tiempo, esfuerzos y recursos que destina el sector privado al proyecto no es un acto de filantropía ni un gasto, sino una inversión de muy elevada rentabilidad para el propio empresariado. Ellos también expresan que en la educación hay esperanza de cambio, al ponderar de manera positiva los pasos que se han venido dando a favor de la educación, desde la implementación del 4%, como son la construcción de escuelas y la tanda extendida. Cierto que queda mucho trecho aún por recorrer, muchos vacíos que llenar y fallos que corregir. El propio ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, en una reunión sostenida con periodistas tiempo atrás, dijo que apenas se están sembrando las semillas y que el proceso de fructificación pudiera durar varios años. Pero eso no le resta mérito al esfuerzo, sino por el contrario lo justifica y estimula. Lo hemos señalado en muchas ocasiones y lo reiteramos por nueva vez. La clave del progreso nacional radica en la educación. De esta depende principalmente que podamos echar el país adelante y podamos hacer realidad el ideal de una mejor nación para beneficio de todos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con otro tema de tiro rápido. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este Canal 23.